Hola amigos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Todo bien por aquí? ¿Todo bien por allá? Perfecto, ahí la llevamos. La vez anterior estuve comentando para ustedes un libro de Sir Bertrand Russell que se llama La conquista de la felicidad. Este, a mí me parece un libro muy aceptable, muy bueno. Hay que ponerle atención a lo que por ahí dice. Por supuesto no voy a leerlos todos para ustedes, vaya. La intención con este tipo de pláticas es que ustedes animar a aquellos que no conocen algunos de los libros a los que yo acceso, animarlos a ustedes a que tengan un acercamiento a ellos, ¿verdad? Pero ya tiene que ser afición propia. Yo lo único que hago es la propuesta. Ojalá les resulte a ustedes agradable y la acepten. Pero como no me gusta dejar hilos sueltos, entonces todavía quisiera hacer un pequeño comentario, un pequeño resumen, vamos a llamarlo, del último capítulo de este libro, que se llama Esfuerzo y Resignación. Y nos dice por ahí Sir Bertrand Russell que la doctrina del justo medio no es interesante. Yo recuerdo con qué desprecio e indignación rechazaba esto cuando era joven y no admiraba más que los extremos heroicos. Todo el mundo recuerda cómo cuando fuimos jóvenes éramos revolucionarios, incluso ven que hay una frase por ahí que dice, quien es joven y no es revolucionario, es hasta un pecado biológico. Cuando se es joven hay que ser revolucionario. Cuando se es joven hay que vivir los extremos heroicos. Sin embargo, tampoco la verdad es siempre interesante. Y hay muchas cosas que se creen por ser interesantes. Aunque haya pocos argumentos en su favor, el justo medio es un ejemplo de esto. Tal vez no sea una doctrina interesante, pero en muchísimos aspectos, en varios aspectos, es verdadera. Así, el justo medio es una doctrina necesaria al tratar del equilibrio entre el esfuerzo y la resignación. Ambas doctrinas tienen apasionados defensores. La doctrina de la resignación ha sido predicada por místicos y santos. La doctrina del esfuerzo por técnicos de la eficiencia y por cristianos vigorosos. Ambas escuelas tienen su parte de verdad, aunque no toda la verdad. La verdad absoluta no existe. En este capítulo, Bertrand Russell intenta nivelar la balanza y comienza haciendo un elogio del esfuerzo. Tan solo en casos excepcionales, la felicidad es algo que se nos viene a la boca, como un fruto maduro merced a circunstancias propicias. Por ello tituló este libro La conquista de la felicidad, porque en un mundo tan lleno de circunstancias evitables e inevitables otras, de enfermedades y complicaciones, de lucha, de pobreza y mala voluntad, el hombre o mujer que pretende ser feliz tiene que afrontar los variadísimos motivos de desgracia que le acechan. En algunos casos excepcionales, no se necesita un gran esfuerzo. Un hombre de buena constitución que hereda una fortuna considerable
goza de buena salud y tiene gustos sencillos, puede llevar una vida deliciosa y asombrarse de que se hable tanto acerca de esto. Asimismo, una mujer bonita e indolente que se case con un hombre rico que no la obligue a fatigarse y que no le preocupe engordar después del matrimonio, puede vivir cómoda y perezosamente siempre que tenga buena suerte con sus hijos. Pero bueno, estos casos son excepcionales. La mayoría de la gente, por supuesto, no es rica. Son muchos los que no tienen buena constitución. A otros, de temperamento apasionado, la vida tranquila y reposada les parece insoportable, aburrida. La salud es una bendición que no está uno seguro de conservar. El matrimonio no es invariablemente una fuente de dicha. Eso todos lo sabemos. Por todas estas razones, la felicidad, para la mayor parte de los hombres y mujeres, debe ser una conquista más bien que un regalo de los dioses. Y en esta conquista debe desempeñar papel muy importante el esfuerzo interior que se haga. Bueno, no tanto interior, también exterior. En el caso de cualquier hombre o mujer que tiene que trabajar para vivir, la necesidad de este esfuerzo es demasiado evidente para insistir en ella. El fakir indio puede vivir sin esfuerzo presentando la bandeja de las limonas a los creyentes, pero en los países occidentales las autoridades no ven con buenos ojos esta manera de ganarse la vida. Además, por razón del clima, no es ello tan agradable como en los países más secos y calurosos. En el invierno, desde luego, pocas personas hay tan perezosas que prefieren callejear a trabajar en habitaciones con calefacción. La resignación por sí sola no es, pues, en el occidente, uno de los caminos hacia la fortuna. Un gran porcentaje de hombres en los países occidentales necesitan para ser felices algo más que cubrir sus necesidades elementales, pues sienten el deseo de tener éxito. Como en algunas profesiones, por ejemplo la investigación científica, este deseo puede satisfacerse por personas que no ganen mucho dinero, pero en la mayor parte de las profesiones los ingresos son la medida del éxito. Porque en un mundo de competencia, el éxito notorio solo es asequible a una minoría. Aquí tenemos bastantes ejemplos en nuestro país. Respecto al matrimonio, el esfuerzo puede o no ser necesario, según las circunstancias. Donde uno de los sexos se halla en minoría, como los hombres en Inglaterra y las mujeres en Australia, el sexo privilegiado no necesita esforzarse mucho para casarse como quiera. A los pertenecientes al sexo que se halla en mayoría, les ocurre lo contrario. La cantidad de energía y pensamiento invertido en esta dirección por las mujeres en los países donde se constituyen la mayoría es evidente para que lo lea los anuncios en revista para mujeres. Cuando son los hombres los que están en mayoría, adoptan con frecuencia métodos más expeditos, como el manejo hábil de revólver. Ello es natural, porque los hombres suelen hallarse en mayoría en los países al margen de la civilización. No sé lo que ocurriría en Inglaterra si una peste diferencial convirtiera a los hombres en mayoría. Probablemente tendrían que volver a la galantería de épocas pasadas. La resignación tiene su importancia en la conquista de la felicidad. Importancia no menos esencial que la del esfuerzo. El hombre discreto, aunque no sea indiferente a las desgracias evitables,
No perderá su tiempo y su emoción ante las inevitables. Y aún ante las desgracias evitables se rendirán en el caso de que exijan un tiempo y una energía que puede emplearse en asuntos de mayor importancia. Hay muchas personas que se irritan o se indignan ante el menor contratiempo y pierden con ello una gran cantidad de energía que pudieran emplear de un modo más práctico. Muchas personas activas creen que la cantidad menor de resignación o la menor dosis de humor puede destruir la energía con la que realizan su trabajo o la decisión gracias a la cual obtienen el éxito. En mi opinión están equivocados, nos dice Bertrand Russell. El trabajo que vale la pena puede efectuarse por los que no se engañan a sí mismos en cuanto a la importancia o la facilidad con la que pueden realizarlo. Los que para trabajar necesitan engañarse a sí mismos harían bien en afrontar la verdad antes de seguir adelante, porque más tarde o más temprano tendrán la necesidad de sostenerse con mitos y harán que su trabajo sea perjudicial en vez de ser benéfico. Por lo tanto, Bertrand Russell, después de leer todo el contenido de su libro, llega a la conclusión de que es evidente que la felicidad depende en parte de las circunstancias y en parte de uno mismo. En este libro me he ocupado, dice Bertrand, de la parte que depende de uno mismo. Y hemos llegado a la conclusión de que la receta para la felicidad es muy sencilla. Muchos creen, y entre ellos Mr. Crouch, de quien Bertrand habló en un capítulo anterior, que es imposible la felicidad sin un credo más o menos religioso. Muchos que son desgraciados creen que su infortunio es de raíces complicadas y muy intelectuales. Yo no creo que sean estas las causas de la felicidad ni de la desgracia. Creo que no son más que síntomas. El hombre desgraciado tiende a adoptar un credo desgraciado y el hombre feliz un credo infeliz. Si vamos entendiendo la esencia de esto, se lo voy a repetir. El hombre desgraciado tiende a adoptar un credo desgraciado y el hombre feliz un credo feliz. Cada uno atribuye su felicidad o su desgracia a sus ideas, cuando ocurre todo lo contrario. Hay cosas indispensables para la mayor parte de los hombres, pero son cosas sencillas. La casa, la comida, la salud, el amor, el éxito en su trabajo y el respeto por los suyos. Para algunas personas es también esencial la paternidad. Ahora bien, cuando estas cosas faltan, solo hombres excepcionales pueden ser felices. Pero cuando se tienen, o pueden obtenerse mediante un esfuerzo bien dirigido, el que sigue siendo desgraciado tiene alguna tarea psicológica pendiente por resolver. Que si es muy grave puede necesitar los servicios de un psiquiatra, cuidado. Si bien en casos corrientes puede curarse por sí mismo, siempre que adopte un tratamiento adecuado. Cuando las circunstancias exteriores no son definitivamente adversas, el hombre debería ser feliz siempre que sus pasiones se dirijan hacia afuera, no hacia adentro. Hacia adentro no se debe guardar nada. No somos costales, señores, señoras, jovencitos. Nuestro esfuerzo debiera pues tender tanto en la educación como en las relaciones sociales a evitar las pasiones egocéntricas y a la adquisición de afectos e intereses que impidan a nuestro pensamiento encerrarse perpetuamente dentro de sí mismo.
Los hombres no son felices en una prisión. Las pasiones encerradas dentro de nosotros mismos constituyen la peor de las prisiones. Las pasiones más corrientes son el miedo, la envidia, la sensación de pecado, ojo cristianos, el desprecio de sí mismo y la propia admiración. En todas ellas, en todos estos casos, nuestros deseos son egocéntricos. No existe un interés verdadero por el mundo exterior, sino tan solo la preocupación de que pueda perjudicarnos o no favorezca a nuestro yo. El miedo es la razón principal que los hombres tengan tanto recelo a admitir los hechos y estén tan dispuestos a abrigarse con el ropaje caliente de la ficción. Pero las espinas desgarran en traje abrigado, el aire frío penetra por los rasgones y el que se ha acostumbrado a su calor sufre mucho más del aire frío que quien se ha acostumbrado a él desde el principio. Además, los que se engañan a sí mismos generalmente conocen en el fondo su ficción y viven en un estado de temor constante a cualquier acontecimiento funesto que pudiera ocurrir. El hombre feliz, entonces, es el que vive objetivamente, el que tiene afectos libres, se interesa en cosas de importancia, el que asegura su felicidad, gracias a esos afectos e intereses. Y por el hecho de que lo han de convertir a su vez en un objeto de interés y de cariño para muchas otras personas. Entonces, el cariño recibido es una causa importante de felicidad, pero no es precisamente la persona que lo pide aquella a quien se lo dan. De una manera general puede decirse entonces que el que recibe cariño es quien a su vez lo da. Pero es inútil procurar darlo por cálculo a la manera en que se presta dinero con interés, porque el cariño calculado no es legítimo, y así lo cree quien lo recibe. ¿Qué puede hacer pues el hombre que es desgraciado porque está encerrado dentro de sí mismo? Mientras piense en las causas de su desgracia, seguirá siendo egocéntrico y por lo tanto no va a salir de un círculo vicioso. Si quiere salir de él, tiene que hacerlo por medio de simpatías legítimas, no mediante simpatías simuladas, que utiliza solamente como medicina. Aunque esta facultad expositiva puede hacer mucho si quiere diagnosticar su enfermedad debidamente. Así pues, la calidad de los intereses objetivos que han de surgir en nosotros cuando hayamos vencido la enfermedad debe dejarse a la libre expresión de nuestras inclinaciones y de las circunstancias exteriores. No digamos de antemano, yo sería feliz si me aficionara a coleccionar sellos de correo y comenzar después la tarea de coleccionarlos, porque puede ocurrir que no lleguemos a interesarnos en las colecciones filatélicas. Tan solo lo que nos interesa positivamente puede ser de utilidad para nosotros. Pero podemos estar seguros de que surgirán intereses genuinos, objetivos, tan pronto como dejemos de reconcentrarnos de nosotros mismos. Y ya a manera de conclusión podemos decir que la vida feliz es, en gran parte, lo mismo que vida buena. Los moralistas profesionales insisten demasiado en la abnegación y al hacerlo así se equivocan. La abnegación consciente reconcentra al hombre y le recuerda vivamente a lo que ha sacrificado. La consecuencia es que fracasa muchas veces en su objeto inmediato y casi siempre en su fin último. Lo que precisa no es la abnegación, sino la dirección
la dirección exterior del interés que conduzca espontánea y naturalmente a los mismos actos de una persona absorbida en la adquisición de su propia virtud. No podría realizar sino por medio de la abnegación consciente. Nos dice Bertrand Russell que ha escrito este libro como un hedonista, es decir, al modo de quien considera felicidad como el bien. Pero los actos recomendables desde el punto de vista del hedonista son, en conjunto, los mismos que recomienda un sano moralista. El moralista, sin embargo, tiene demasiada tendencia, aunque ello no sea, desde luego, universalmente cierto a acentuar el acto más bien que la disposición mental. Los efectos del acto sobre la gente serán muy distintos según el estado mental del momento. O sea, no hay recetas particulares. Cada quien tiene que trabajar en su propio concepto de la felicidad. Hay otra diferencia un poco más útil sobre la actitud ante la vida que él nos recomienda. Russell, por supuesto. Y la que recomiendan los moralistas tradicionales. Por ejemplo, dirán que el amor debe ser altruista. En cierto sentido así debe ser. Es decir, no debe ser egoísta. Hasta cierto punto. Pero no cabe duda de que debe ser de tal naturaleza que para ser afortunado incluya nuestra felicidad. Si un hombre pidiera a una mujer en casamiento porque deseara ardientemente la felicidad de ella y al mismo tiempo le dijera que ese amor podría proporcionarle ocasiones ideales de abnegación, no creo que eso le halagase mucho a ella. No cabe duda de que deseamos la felicidad de aquellos a quienes amamos, pero no como una alternativa para nuestra propia felicidad. De hecho, toda la antítesis entre el yo y el resto del mundo, implícita en la doctrina de la abnegación, desaparece tan pronto tengamos un interés verdadero para las personas o las cosas ajenas a nosotros mismos. Gracias a tales intereses, el hombre llega a sentirse como una parte de la corriente de la vida y no una entidad fríamente separada, como una bola de billar que no tiene más relación que la del choque con las otras bolas. Toda desgracia depende de alguna clase de desintegración dentro del yo, por falta de coordinación entre lo consciente y lo inconsciente. Hay falta de integración entre el individuo y la sociedad cuando no están unidos por la fuerza de intereses y afectos objetivos. El hombre feliz es el que no siente el fracaso de unidad alguna. Aquel cuya personalidad no escinde contra sí mismo, ni se alza contra el mundo. El que se siente ciudadano del universo y goza libremente del espectáculo que la naturaleza y el universo nos ofrece, y de las alegrías que brinda, impávido ante la muerte, porque no se cree separado de lo que viene en pos de él, en una unión profunda e instintiva con la corriente de la vida, se halla la dicha verdadera. No sé ustedes, a mí me pareció muy buena esta lectura. Bueno, yo leí el libro completo, al cual invito a ustedes a que lo hagan también. Ojalá puedan llegar a sus propias conclusiones, ¿verdad? Yo puedo decirles a ustedes, desde mi punto de vista personal, punto número 1. Este libro tiene un lenguaje un tanto denso. Vamos a decir que no es una lectura ligera. Tiene su grado de complejidad. Pero que no nos intimide eso.
Acerquémonos a este tipo de libros, creo que muy positivos. Si los libros como este nos ayudan a entender un poquito el interior mismo de nuestra alma y ello nos proporciona felicidad, ya lo hicimos. Yo creo, ya para terminar y no alargar tanto este video, que la felicidad la vamos a encontrar en la simplicidad, en lo muy sencillo, fuera de competencias tontitas, fuera de presunciones tontitas, sin acumular odio ni rencores en nuestro corazón. Necesitamos ver la vida de una manera más sencilla. Y bueno, lo contrario, pues ya lo conocemos, ¿verdad? Y es muy fácil. Amigos, de verdad me da mucho gusto. Ojalá encontremos eco en este tipo de lecturas. Yo lo hago con mucho gusto, y créanme que no percibo nada, ni ya me andan vacilando por ahí que quiero ser youtuber. No, hombre, yo lo único que quiero es compartir con ustedes aquellas cosas que he leído. Tengo otras por ahí pendientes que me parecen interesantes. Sería muy largo leer todos los libros, ¿verdad? Pero sí los invito a que aquellos que yo seleccione, los invito a que ustedes lo lean también. Pues eso es todo. Les agradezco su atención, su presencia, y nos estamos viendo hasta la próxima. Mucho gusto, buenas tardes y que Dios me los bendiga. Adiós.